Vamos a comenzar ya rapidito. Mi gente, en el día de hoy vamos a hablar bajo el tema: se busca uno que se ponga en la brecha. O podemos decir, se busca uno que se pare en la brecha. Y vamos a utilizar como texto base Ezequiel 22:30. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Hoy quiero comenzar con esta verdad. Tú estás aquí porque Dios te puso en la brecha en el día de hoy, porque quizás alguien también se puso en la brecha por ti. Ya pudo haber sido tu mamá, tu abuela, un pastor, una tía, un amigo. Alguien se puso a orar por ti, a interceder por ti. Y quizás tú no tienes idea ni de lo que se está moviendo espiritualmente o qué está pasando en ese mundo espiritual. Pero si alguien está orando por ti en algún lugar del mundo, Dios hoy, después de hoy, Dios va a levantar más intercesores. En la palabra que estábamos leyendo ahora mismo, que se encuentra en Ezequiel 22, para los que estaban acabando de entrar ahora al live, dice que Dios estaba buscando a un hombre, refiriéndose a alguien en la humanidad, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de él, a favor de la tierra, para él no destruirla, y no lo halló. En este texto Dios nos revela dos cosas. Dios está buscando personas que estén disponibles, no perfectas. Dios detiene destrucción cuando encuentra a alguien que se atreve a interceder, alguien que se atreve a pararse en la brecha. Y este es el mensaje de hoy. Pero para entender este versículo, este verso, ¿verdad?, que estamos leyendo ahora, que es tan fuerte, necesitamos entender el contexto. Y es lo que quiero traerle ahora. El pueblo de Israel en un momento dado estaba en una corrupción. Los líderes eran injustos. Los profetas eran falsos. Los sacerdotes no hacían diferencia entre lo santo y lo profano. Había violencia, había idolatría, había inmoralidad, había injusticia. Y aunque Dios tenía razón de traer juicio, antes de destruir, Él dijo: vamos a hacer algo. Vamos a buscar a alguien. Y escucha bien esto que te voy a decir. Dios no estaba buscando multitudes. Dios estaba buscando a uno. Dios no estaba buscando profetas famosos ni nada por el estilo. Dios estaba buscando a uno. Dios no estaba buscando gente perfecta. Solamente estaba buscando a uno. A uno. Uno que se pusiera en la brecha. Uno que se parara en la brecha. Uno que hiciera vallado. Uno que intercediera por la tierra. Y lo más doloroso que se puede leer en este versículo es que no es que era un juicio, no es que Dios iba a poner juicio sobre la tierra, era que no lo halló. Buscó a alguien y no lo halló, no halló a alguien que intercediera por la tierra. Antes de seguir, quiero definirle algo bien importante.
no es alguien que ora bonito lo que Dios estaba buscando. No es alguien que se sabe la Biblia completa. No es alguien que está 24/7 metido en un templo, en una iglesia. Un intercesor, para los que no conocen ni saben lo que es un intercesor es alguien que se mete en el medio. Es alguien que se para donde el enemigo quiere entrar. Alguien que se sienta a cargo de otras personas o de otros. Alguien que bloquea ataques. Alguien que se vuelve un muro. Ese alguien que cubre, aunque no sepa quién es la persona, aunque no la conozca. Un intercesor no es una persona que ora por emoción o por asignación. Y ahora, para entender mejor, tenemos que entender qué es una brecha y qué es vallado. En los tiempos bíblicos, en las ciudades, ¿verdad?, de Jerusalén, en esos tiempos allá, tenían murallas. Y las murallas tenían unas grietas. En las grietas a veces habían unos huecos, o quizás en esos muros ya habían unas partes débiles. Y por ahí se metía o entraba el enemigo. Esos huecos, esas grietas que estaban débiles, es lo que se llamaba brecha. Por eso decían que necesitaban a alguien que se parara en la brecha, alguien que se pusiera en la brecha para defender esos muros, para defender a la ciudad. La brecha significaba, obviamente, el lugar de peligro, de esa palabra nunca la puedo decir, vulnerabilidad, de acceso, de fragilidad, falta de protección. Y si nadie se paraba en esa brecha, entonces el enemigo podía entrar por ese hueco. El enemigo podía meterse por ahí, podía robar, podía matar, podía destruir, podía hacer lo que quisiera. Hoy quizás las brechas de nuestras vidas pueden ser heridas emocionales, pueden ser pecados ocultos, puede ser falta de oración, puede ser hijos sin cobertura, puertas abiertas, pueden ser ataques mentales, pueden ser matrimonios debilitados, pueden ser pensamientos negativos repetitivos. Y el vallado es la cobertura espiritual. Por eso la intercesión es muy importante. Interceder es levantar vallado. Donde hay una brecha, donde hay un hueco, donde hay un espacio que tú sabes que el enemigo se puede meter. Interceder es pararte en ese lugar único donde él puede entrar o quiere entrar. Ahora quiero enseñarle algo que puede transformar sus vidas, que muchas personas no saben o no pueden identificar. No es lo mismo realmente uno orar que interceder. Toda intercesión sí es una oración, pero no toda oración es una intercesión. Y te explico la diferencia de una cosa y de la otra, para que obviamente me entiendan. La oración se trata de un tipo de relación. La oración se trata de tú poder hablar con Dios, de tú tener una intimidad, una comunión con Dios, de tú pedirle, de tú agradecerle, de tú buscar fuerzas nuevas. La oración se trata de edificarte, te conecta directamente con el Padre. Por eso, si solo nosotros quisiéramos orar, podemos orar, pero no va a ser lo mismo que detener un ataque. Y te explico el por qué. Interceder no es hablar, es confrontar. Interceder es como tú decir meterte a lo que es la guerra espiritual.
utilizar ese dominio propio que Dios te ha dado a ti para tú interceder, pararte en un lugar donde el enemigo tú sabes que quiere entrar o puede entrar. Interceder no tiene que ver necesariamente contigo mismo, tiene que ver con otras personas. Orar es decir, por ejemplo, una oración, yo puedo decir, Señor, cuida de mis hijos, en una oración. Pero cuando yo estoy hablando de interceder, en la intercesión, yo digo, en el nombre de Jesús, cubro a mis hijos, cancelo cualquier accidente, reprendo muerte, cierro brecha y declaro protección sobre de ellos. Mira la diferencia entre una oración a una intercesión. Una oración no siempre va a detener un ataque, pero la intercesión sí. Y para que entiendas esto más en lo práctico, quiero contarte algo que viví yo misma hace muchos años atrás. En un momento dado recuerdo que mi hijo trabajaba tarde en la noche. Normalmente llegaba a casa a eso de la 1:45, 2 de la mañana. Y te estoy hablando que literalmente esto era casi todos los días, ¿verdad? Que se tenía ese turno. Mi hijo era jovencito para ese tiempo, todavía lo es, gracias al Señor, pero en ese tiempo tenía como sus 19 años por ahí. Y obviamente uno como madre se preocupa, y que estén llegando a esos horarios a la casa, pues uno más todavía se preocupa. Yo tenía la costumbre de que yo me levantaba a orar normalmente entre 2:30 a 3 de la mañana, me levantaba a interceder y a orar por toda la gente que Dios ponía en mi corazón, y mucha gente que siempre me pedía que estuviera orando por ellos, también pues intercedía por ellos a esa hora, cuando me despertaba. Pero esa noche recuerdo que yo estaba haciendo un bizcocho, estaba trabajando, y en esos momentos Dios puso en mi corazón a mi hijo. No era porque me había llamado, no era porque mi hijo me estaba testeando ni nada, sino porque simplemente Dios me lo puso. Y era alrededor más o menos de la hora en la que salí, estamos hablando que eran casi las 2 de la mañana. Yo dije, ya tiene que estar por llegar, pero Dios me lo puso en mi corazón. Y les cuento que inmediatamente que Dios me puso a mi hijo en mi corazón, me dio un pesar, porque hasta un dolor en mi corazón sentí. Y fui así mismo donde estoy ahora mismo, como en mi oficina, me arrodillé en la silla y comencé a interceder por mi hijo. Y yo le decía, Señor, yo no sé por qué tú pusiste esto en mi corazón, pero yo te pido que tú lo cubras. Comencé a orar por él. Les cuento que un minuto después que yo terminé de orar, mi hijo me llama y me dice, mamá, acabo de tener un accidente. Y luego de eso me dijo, pero quiero que sepas que estoy bien. En esos momentos yo entendí que fue la intercesión que yo tuve en ese momento, que fue la obediencia a lo que Dios estaba amonestando en mi corazón para interceder por la vida de mi hijo en esos momentos. Que aunque yo no sabía lo que estaba pasando, Dios me lo había puesto en mi mente y yo comencé a interceder por él, sin saber obviamente lo que estaba pasando. Y es justamente en el momento en que yo estaba orando, mi hijo estaba teniendo un accidente. Y le doy gracias a Dios porque salió ileso de ahí. Su carro estaba un poco dañado, pero gracias a Dios él estaba bien. Lo otro era algo material. Dios me puso eso en el pensamiento justo a tiempo y pude interceder por él. Y así como yo viví esto, en la Biblia hay muchos ejemplos que nos muestran esto una y otra vez. Pero hoy quiero traerte solamente 4 ejemplos de ellos. Y voy a comenzar por hablarte de Abraham. Abraham, en el libro de Génesis, podemos ver, y les voy a decir exactamente dónde están para que ustedes lo busquen más adelante y puedan indagar un poco más en la palabra y empaparse de ella. Se encuentra en el libro de Génesis 18, 22, si no recuerdo hasta el 33. Dice que Abraham, Dios quería destruir la Sodoma por la corrupción que existía.
Pero antes de hacerlo, Dios le cuenta a Abraham de este suceso que él quería hacer. Y Abraham le dice que si iba a destruir también a los justos junto con los impíos. Que si habían por lo menos 50 justos dentro de la tierra, dentro de esa ciudad, que si todavía él lo iba a destruir. Y Dios le dice, si hallare 50 justos, perdonaré todo el lugar por amor a ellos. Se mete en el medio Abraham para negociar con Dios y vuelve y le pregunta, Señor, pero ¿y si hubieran 5 menos, si hubieran 45, la destruiría? Y el Señor vuelve y le dice, si hubieran 45, no la destruiré por amor a ellos. Y por ahí sigue y le sigue bajando a 40, y le sigue bajando a 30, y le sigue bajando a 20, hasta que llega a 10 y le dice, Señor, no se moleste. Pero ¿y si hubieran más que 10? Y él le dice, si hubieran 10, por amor a ellos, no la destruyo. ¿Qué quiere enseñarte con esto? Que en estos momentos Abraham estaba intercediendo por gente pecadora, por gente que él ni conocía. Abraham se paró en la brecha por estas personas delante de Dios. Pero aún así Dios la destruyó porque no encontró ni uno justo. Un intercesor a veces ora por quienes no se lo merecen. Y la intercesión puede detener o retrasar la destrucción. Otro de ellos, de los que te voy a contar, es Moisés. En el libro de Éxodo, en el capítulo 32, versículo 9 al 14, y después en el 30 al 32, podemos ver que el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había sacado de Egipto, que estaba en el desierto, hizo un becerro de oro para adorarle. Y Dios le dice a Moisés que él se iba a deshacer de todo ese pueblo, que de Moisés él iba a levantar una nación nueva. Y para Moisés, entiendo yo que eso podía ser una oferta tentadora, ¿verdad? Porque Moisés podía decir, olvídate de eso, él lo va a levantar una nación nueva. Perdón. Él va a levantar una nación nueva. De mi generación, ¿verdad? Pero la realidad es que Moisés no pensaba de esa manera. Moisés muchas veces decía, ¿qué va a decir este pueblo? Que tú lo sacaste de allá para morir en el desierto. Moisés se paró en la brecha por este pueblo que en realidad no lo merecía, que no lo honró a Dios cuando Dios obviamente le suplió en medio del desierto. Que pasaron por tantas situaciones, que ellos pudieron ver cosas que nosotros hoy en día no vemos y todavía tenemos que seguir creyendo. Y esta gente vivieron esos milagros cuando Dios abrió el mar, dividió el mar en dos para que ellos pasaran en seco. Ellos vivieron y experimentaron muchas cosas. Y aún así se le viraron a Dios. Y Moisés se paró en la brecha por este pueblo y le dijo a Dios, si tú vas a borrar toda esta gente del libro de tus registros, entonces también me vas a tener que borrar a mí. O los perdonas. Decía, porque ¿qué van a decir las demás generaciones? Que tú eres un Dios injusto. Y Dios desistió. En este caso, Dios desistió de eliminar esta generación. Gracias a esa intercesión. Una intercesión que mostró que amaba a otros como a sí mismo. Una intercesión que pudo cambiar una sentencia que ya Dios había dado, para que ustedes vean que cuando nosotros apelamos al corazón de Dios a favor de otros, que cuando nosotros clamamos a favor de otros, Dios nos escucha. Otra de las personas que les quiero contar es sobre Esther. ¿Qué estaba pasando en ese momento con Esther? Había un decreto que se había firmado para exterminar todos los judíos. Y esa historia se encuentra en Esther 4, del 13 al 17. Se había firmado un decreto para exterminar a todos los judíos. El pueblo judío estaba viviendo bajo el imperio persa en ese tiempo.
El rey Asuero gobernaba sobre 127 provincias y Estel era una reina, pero nadie sabía que ella era judía. Era un secreto de identidad. En ese tiempo, el enemigo del pueblo, Amán, logró que se firmara este decreto mortal. Amán convenció al rey de que los judíos eran peligrosos. Así que el rey selló con su anillo, porque así era como antes se firmaba con el anillo que ellos tenían, selló con su anillo este decreto, que era una fecha específica en que todas las provincias del imperio podían matar a todos los judíos. Cualquier persona tenía permiso legal para hacerlo. A hombres, mujeres, ancianos, hasta los mismos niños podían quedarse en sus casas sin pertenencia. Era un exterminio masivo legalizado, una sentencia de muerte firmada, un decreto que se había firmado que tenía que ser cumplido, porque ya esto era una cosa que una vez se firmaba no se podía quitar, no se podía romper. Y una vez sellado, esto no iba a poder ser revocado. Solo podía ser contrarrestado. Y exactamente eso fue lo que hizo Esther. Mardoqueo, que era el primo, pero fue quien también cuidó a Esther, porque Esther pues era huérfana y él se encargó de cuidarla. Mardoqueo le envió un mensaje a Esther diciéndole: si tú no haces algo, el pueblo va a morir. Y tú también tarde o temprano vas a morir, porque ella también era judía. Entonces Esther tenía solamente una opción: entrar a la presencia de Dios, pedirle su misericordia, a la presencia del rey, pedirle su misericordia para revelar su identidad y suplicar por este pueblo. Pero había un gran problema. La ley decía que nadie podía pararse ante el rey sin ser llamado, ni siquiera ella, que era la reina. Si alguno entraba sin permiso, la sentencia era inmediata. O sea, la mataban. A menos que el rey extendiera su cetro de oro hacia la persona, no podía llegar. Esther llevaba 30 días sin ser llamada por el rey. Esto era bastante grave. El rey podía quitar la reina fácilmente si lo deseaba. Y ya lo había hecho antes con la que estaba anterior, creo que era Basti. Esther sabía que si entraba podía morir. Que si hablaba revelaría su verdadero origen. Estaba desafiando la ley y podía perder su corona y también su vida. Pero ella cogió y dijo estas palabras que marcaron la historia totalmente. Ella dijo: si perezco, pues que perezca. Ella se paró en la brecha. Ella se paró en la brecha por todo este pueblo. Ella ayunó, se preparó, ayunó 3 días. Pidió a todo el pueblo que ayunara junto con ella. Se vistió con ropa real. Caminó hacia la puerta del trono. Entró sin pedir permiso, rompiendo la ley. Se paró delante del rey. Y claro está, ella tenía que haber estado temblando porque ya sabía lo que le podía esperar. Pero estaba esperando a que se extendiera el reto para que le dieran la autorización para entrar. Y Dios tocó el corazón del rey y se extendió el cetro. Esther entró y no murió. Esther entró y fue escuchada. Y la sentencia, aquel decreto, fue cancelado. Y este pueblo fue salvado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la intercesión requiere valentía. Esther no se quedó cómoda en el palacio esperando a ver si el pueblo se moría.
O a ver si ella también caía en el enredo porque ella también era judía. Ella intercedió, ella se arriesgó. Ella arriesgó su vida por este pueblo. Y un intercesor implica que tiene que arriesgar mucho. Una persona que intercede es un puente entre el cielo y la tierra. Una persona que intercede rompe decretos de muerte. Una persona que intercede obedece aunque le cueste. Escúchame bien. Esther nos enseña que un intercesor no es alguien que ora cuando es fácil. Es alguien que ora cuando es necesario, cuando hay una necesidad. Esther arriesgó su vida para salvar a los que podían salvarse. Perdón, a los que no podían salvarse a sí mismos. El último del que te voy a hablar es de Jesús. En Hebreos 7:25 dice, lo voy a buscar aquí, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús nunca dejó de trabajar cuando resucitó. Solo cambió de función. La mayoría de la gente piensa que Jesús vivió, murió, resucitó y subió al cielo. Y ahí terminó su obra. La verdad es que no es así. Hebreos revela algo más grande. Jesús está ahora mismo y tiene trabajo activo en el cielo, y ese trabajo es interceder por ti y por mí. Cada vez que decimos en el nombre de Jesús, estamos utilizándolo a Él como intermediario para que obviamente Dios tome eso como una intercesión por el sacrificio que fue recordado en aquel momento en la cruz, recordándole al Señor, ¿verdad? A Dios, al Padre, lo que sucedió allí. Él está trabajando a tu favor 24 horas al día, sin pausa, sin cansancio, sin silencio. La palabra te lleva exactamente a eso. Cuando decimos Jesús, Jesús, Él está interviniendo en medio de nuestra intercesión. Él habla a nuestro favor. Él nos defiende. Él nos representa. Él se pone en medio. Jesús se pone entre tú y el Padre. Él se pone entre tú y el acusador para cubrirnos, para defendernos, para hablar por nosotros. Jesús no intercede diciendo, perdónalo porque es bueno. No. Él intercede diciendo, Padre, mírame a mí. Mi sangre los cubre. Mi sacrificio los respalda. Mi justicia es la justicia de ellos. Él te defiende por sus obras. Te defiende por aquella obra perfecta que pasó en la cruz. Él no te defiende por lo que tú estás haciendo, por lo que tú dejaste de hacer, porque aquel es malo y aquel es bueno y aquel es esto, aquel otro. No. Cuando nosotros le pedimos y intercedemos en el nombre de Jesús,
Él literalmente dice, ¿sabes qué? Ya yo cumplí la obra allí en la cruz del Calvario y vamos a interceder por esta persona. Todos somos almas de salvación. Por eso fue sacrificio. Fue inmerecido, pero lo hizo por ti y por mí. En Romanos 8:34 dice que Él intercede por nosotros desde la derecha del Padre. En Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Cada vez que el enemigo intenta acusarte, señalarte, recordarle a Dios tus errores, atacarte, pedir permiso para tocar tu vida, Jesús se levanta y dice, ¿tú sabes qué? A ese lo cubro yo con mi sangre. Yo pagué el precio por él. Yo pagué el precio por ella. Mi sangre habla mejor que cualquier acusación. Él es tu defensa legal en el cielo. Cuando tú fallas, cuando tú pecas, cuando tú tropiezas, cuando tú te sientes débil, Jesús no te abandona. Jesús no te abandona. En hebreo Él nos enseña algo precioso. Y es que Él puede salvar completamente. Porque Él intercede continuamente. Su intercesión nos sostiene, nos levanta, nos edifica, nos restaura, nos limpia, nos mantiene de pies. Nos devuelve el propósito. Cuando tú fallas, Él intercede por ti. Tú caes y Él te cubre. Tú te alejas y Él te sigue buscando y te sigue llamando. Ese es el amor. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor del intercesor mayor. Asimismo, Jesús menciona tu nombre delante del Padre. Cuando tú te sientes solo, cuando te sientes en guerra, cuando estás en dolor sin fuerza, Jesús mismo te dice, Padre, dale fuerza, Padre, guárdalo, Padre, muéstrale tu voluntad, Padre, abre las puertas, Padre, cúbrelo de todos los ataques mentales, Padre, protege a sus hijos. Él ora porque tú no sabes pedir y Él intercede por ti. Lo que tú no sabes pedir, Él se lo pide al Padre. Él conoce tu necesidad. Cuando Hebreo dices, aquí en Hebreo que dice, puede salvar perpetuamente. Eso significa que Él te salva hoy, que Él te sostiene mañana, que Él te guarda la semana que viene, que Él te mantiene hasta el final. Tu salvación no está en tu fuerza, está en la intercesión diaria de Él. Hebreos 7:25 dice, Jesús vive para interceder por nosotros. Esto significa que Jesús no dejó de obrar cuando resucitó. Él sigue trabajando por nosotros. Ahora mismo Él está a la derecha del Padre defendiendo tu nombre, cubriéndote con su sangre, hablando a tu favor, bloqueando toda acusación del enemigo, deteniendo todo ataque, presentando tu causa delante de Él, sosteniéndote aún cuando tú no puedes sostenerte a ti mismo. Jesús es el intercesor perfecto. Él no duerme, Él no descansa, Él no se cansa, Él no se rinde.
Él intercede continuamente para que tú y yo no caigamos, para que tu fe no falte, para que tu alma no se pierda. Su sacrificio abrió el camino, pero su intercesión lo mantiene abierto. Y te lo voy a repetir. El sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario nos rasgó el velo, abrió el camino. Pero la intercesión de él al lado del Padre nos mantiene el camino abierto. Ahora que tú entiendes lo que es ser un intercesor, quiero enseñarte o quiero darte unos puntos para que tú puedas comenzar a interceder. Número 1, dedica un tiempo fijo. Tenemos 24 horas al día y a veces no podemos sacar ni un minuto para pelear por los nuestros. La guerra espiritual es real. Lo que vivimos es real. A veces hay gente que no pueden hacerlo por ellos mismos. Pues mira, vamos a interceder por ellos. Sabemos que cada cual tiene que ayudarse a sí mismo, porque esto realmente es una salvación individual. Pero nosotros podemos interceder por ellos. Haz una lista con los nombres de las personas por las cuales tú sientes interceder, por esas personas que te dicen ayúdame a orar por esto, ora por mí, estoy pasando por esta situación. Y cuando vayas a interceder, preséntalos delante del Padre con toda la autoridad. Número 3, usa la palabra para declarar. Hay miles de versículos aquí escritos que te pueden ayudar a declarar la palabra perfecta para cada persona. Estamos hablando con lo mismo que Dios nos dejó. Y esto nos da seguridad. Número 4. Deja que el Espíritu te guíe. Cuando Jesucristo se fue de aquí de la tierra, Él nos dejó al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo que está con nosotros, que es el que nos redarguye, el que nos habla, el que nos dice esto está mal, esto está bien, estás haciendo esto así, esto así. El que a veces tú te crees que es tu conciencia hablándote. No es tu conciencia. Es el Espíritu Santo hablándote, diciéndote cómo tienes que guiar tu vida. Deja que te guíe en ese momento. Deja que te ayude a interceder por esas personas. Número 5. Intercede por áreas específicas. Ya sea el matrimonio, ya sea trabajo. Tú sabrás cómo obviamente Dios te pone a las personas y qué necesidad tienen esas personas. Y si no sabes, haz una área exactamente para eso. Señor, yo no conozco su necesidad, pero tú lo sabes. Y la persona me dijo que orara por ellos y aquí estoy para hacerlo delante de tu presencia. Intercede por esas personas. A veces no los conocemos. Número 6. Escribe testimonios. Porque yo te aseguro a ti que si tú estás orando, si tú estás clamando, si tú estás intercediendo por alguien, algo tiene que acontecer. Las oraciones no van vacías. Las oraciones no se quedan aquí. A veces nosotros decimos, yo no sé orar. Con el hecho de que tú te presentes delante del Padre es suficiente. Derrama tu alma delante de Él. Háblale como si fuera tu amigo, como si tú le estuvieras contando todo lo que te pasó a sí mismo.
Esto no se trata de tú hablarle bonito, de hablarle con palabras de domingo, porque no es eso. Se trata de que tú desnudes tu alma delante de Él y le digas exactamente las cosas como son. Y si tú haces esto, créeme que algo tiene que acontecer. Porque donde está la presencia de Dios, algo sucede. Algo sucede. Escribe esos testimonios porque este evangelio se basa en eso mismo, en testimonios. Y Dios es experto en glorificarse en lugares donde la gente piensa que nada puede suceder. Eso es imposible. Eso no va a suceder. Vela cómo Dios lo hace. Tú solamente tienes que creer. Camina y cree. Confía y cree. Número 7 y último. Persevera. Aunque aún tú no lo sientas, aunque aún tú no lo veas, tú persevera en esa oración, en esa intercesión. Persevera clamando por los tuyos, clamando por eso que tú estás pidiendo, clamando por eso. Confía en que ya está hecho. Tienes que ser perseverante en este caminar. Hay que perseverar. Y quiero escoger este momento ahora para hablarte a ti directamente que estás aquí conectado conmigo. Porque quiero hacerte un llamado a que en vez de hacer oraciones simples, nos pongamos como intercesores. Porque Él está buscando a uno que se pare en la brecha. Y les expliqué para los que no estaban que la brecha, es decir, en aquellos tiempos, eran unos muros que tenían una grieta, unos rotos, buscaban el punto débil por donde podían romper, meterse el enemigo para hacerle daño a la ciudad. La brecha es ese hueco por donde puede entrar. Pues hoy te toca a ti pararte delante de la brecha, de ese hueco que está ahí, que tú sabes que el enemigo puede pararse ahí y meterse por ese huequito. Te toca a ti pararte en la brecha e interceder por los tuyos. Y decirle: Señor, hoy yo respondo a tu llamado. Aquí estoy, levántame como intercesor, como intercesora. Abre mis ojos espirituales. Despierta mi espíritu. Pon tus cargas, Señor Padre amado. Pon las cargas de esas personas en mi corazón para que yo pueda, Señor, traerlas delante de ti. Enséñame cómo pararme en la brecha, Padre amado. Declara que desde hoy eres vallado, eres guardián, eres guerrero, guerrera. Eres cobertura para tu casa, para tu familia, para tu generación. Actívate, fortalécete y pídele al Señor que te guíe. Y que su Santo Espíritu nos enseñe a interceder con poder y autoridad. Porque Él nos ha dado poder, autoridad y dominio propio. Él nos ha entregado el alma completa para que nosotros podamos pararnos en la brecha a pelear por lo nuestro. Y dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Nadie tiene que venir realmente a interceder por los tuyos cuando tú puedes pararte en la brecha por ellos. Tú tienes esa autoridad también de hacerlo. No es casualidad que ahora mismo tú estés aquí conectado conmigo. Tú no llegaste a este live porque a lo mejor estabas aburrido, porque no tenías que hacer, o porque alguien a lo mejor te lo compartió.
Tú estás aquí porque realmente Dios puso esto en tu corazón, y si te quedaste aquí conmigo es porque esta palabra tú necesitas escucharla. Porque hoy yo declaro que nace un intercesor dentro de ti. Hoy Dios pone ese espíritu de intercesor delante de ti. No todo el mundo es intercesor. Pero escúchame bien. Dios te conoce. Y Dios sabe lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo. Dios sabe las batallas. Aquellas que tú no dices. Dios sabe las lágrimas que no muestras. Sabe los miedos que te tragas en silencio. Sabe cuando te sientes fuerte. Sabe cuando te rompes por dentro. Y hoy Él te dice, tú no estás solo. Tú no estás sola. Yo te traje aquí porque quiero levantarte, porque quiero sanarte, porque quiero restaurarte, porque quiero recordarte que todavía tengo propósito contigo. Quizás tú mismo pensabas que ya no tenía fuerza ni para orar, porque eso nos pasa. Que no tenemos a veces ni palabra para decirle, no sabemos cómo hablarle. Me ha pasado miles de veces. Y simplemente le digo, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Hoy no tengo palabra para decirte, pero tú conoces mi corazón. Y Él te dice, hijo, hija, yo he estado todo el tiempo contigo. Yo sigo aquí peleando por ti. Aun cuando estabas cansado, yo he estado aquí parado en la brecha por ti. Pero ahora quiero que tú también te levantes. Esta noche, Dios levanta intercesores que se van a parar en esa brecha, a pelear por los suyos, a pelear por su casa. Dios no solo habló, yo sé que Dios está tocando corazones aquí hoy. Yo sé que Él está moviendo cosas dentro de ti. Yo sé que Él está sanando memoria, cerrando brechas. Está despertando llamado. Él está activando guerreros y guerreras que hoy dicen, yo me voy a parar en la brecha por mi familia. Yo me voy a parar en la brecha por los míos. Y yo quiero que tú te vayas sabiendo esto. La obra que Él comenzó en ti, todavía no la ha terminado. Tu historia no acaba aquí. Todavía te queda vida, todavía hay asignación, llamado, propósito, promesa que tienes que ver cumplirse. Y aunque tú no las veas todavía, yo quiero que tú sepas que Jesús sigue intercediendo por ti todos los días. Todos los días. Así que te abrazo en el espíritu, como si estuviera ahí delante de ti. Te bendigo en el nombre de Jesús y te cubro y declaro que lo que Dios comenzó en ti, Él lo va a perfeccionar. Que Él no va a retroceder. Tú no vas a caer. Tú no vas a perder. Él no te va a soltar. Esta palabra te va a acompañar toda esta semana. Y cuando yo cierre este live, no te vas a quedar vacío. Tú te vas lleno de este live, lleno de paz, lleno de fuerza, lleno de esperanza. Pero sobre todo, llena de Dios. Y con esto quiero cerrar.
Quiero darle las gracias por haber estado aquí acompañándome una noche más. Por abrir sus corazones una noche más conmigo. Acompañarme. Recuerden siempre que ustedes han sido escogidos. Ustedes han sido apartados. Ustedes fueron llamados para este tiempo. Y yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Y antes de irme, si aquí hay alguien que no ha aceptado al Señor y quiere aceptarlo, o alguien que ve este live en replay y quiere aceptar al Señor, le dejo esta oración, que la repita conmigo. Señor, hoy reconozco que te necesito. Yo creo que tú moriste por mí y resucitaste para darme vida. Perdona mis pecados, límpiame, Señor, entra en mi corazón. Hoy te recibo como mi único y exclusivo Salvador y Señor. Haz una nueva criatura de mí y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te entrego mi vida desde hoy y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mi gente, los amo en el amor de Cristo. Y antes de que yo traiga esta palabra para ustedes, me ha tocado a mí. Porque a veces es necesario que nosotros nos refresquemos con toda esta palabra y ver la diferencia de una cosa y de la otra. Decimos, sí, yo oro, yo oro. Ahora yo digo, yo intercedo. Yo oro por mí, pero intercedo por ti. Y no me voy a quitar. Quien me conoce sabe que estoy pasando por momentos muy duros de mi vida. Pero voy con todo, porque yo sé quién yo soy en las manos de Dios. Y yo sé que la obra que Él comenzó, Él la va a terminar. Él la va a perfeccionar. Y algún día podré testificar de toda su grandeza, de todo lo que ha hecho en mi vida. Para que todos ustedes también conozcan más allá. Porque este caminar se basa en testimonio. Mientras tanto, sigo trayendo lo que Él pone en mi corazón. Y le pido que me siga dando palabra, porque yo he dicho, Señor, heme aquí. Escógeme a mí, Señor, para hacer tu voluntad. Y quizás por eso a veces uno dice, Dios mío, pero qué presentado soy, porque obviamente uno recibe tras cantazo, pero no me importa, estoy haciendo la voluntad del Padre. Así tenga que pasar lo que tenga que pasar, no me importa. Porque hay gente allá afuera que necesita saber que Cristo los ama. Hay gente allá afuera que necesita saber que hay un Jesús que está intercediendo por ellos en cada momento. Y si nadie lo va a hacer, pues Jehová, heme aquí. Úsame a mí. Mientras Él me lo permita, voy a seguir haciéndolo. Así que Dios los bendiga. Los amo en el amor de Cristo. Les mando un beso, un abrazo. Gracias por acompañarme en un live más. Como siempre le digo, por favor, compartan esta palabra para edificación de otros. Y vamos para adelante, mi gente. Vamos para adelante. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Así yo lo creo. Se me cuida mucho. Gracias por estar conmigo. Bye bye.